Esto es un rodeo, es un acto comercial del norte de nuestro país, del noroeste de nuestro país, cercano al límite con Bolivia, donde se observan un lote de vientres muy acebuzados porque las exigencias del medio ambiente y del sistema de producción así lo marcan, con unos años de trabajo en selección y en ajustes en aspectos reproductivos y nutricionales, y hoy se ven al pie de esas vacas que, si bien ya tienen en proceso de selección, terneros al pie de ellas en suficiente cantidad y de una calidad más que aceptables para la latitud donde está ubicado este hato. Y esto es a efectos de remarcar un concepto acerca de la eficiencia, de la productividad y de la rentabilidad de los rodeos de cría. Esto es válido para nuestro país y entiendo que para todos los rodeos comerciales, de rodeos de cría comerciales de todos los países, más allá de los sistemas de producción y de las distintas formas de llevar adelante esos rodeos. Y valga esto, la productividad y la rentabilidad en los rodeos de cría comienza con lograr muchos terneros vivos. Este es el de la cría, de la rentabilidad y del éxito en la empresa ganadera cría. La y la facilidad de parto son los caracteres más importantes cuando de rentabilidad se habla. Y a esto quizás deberíamos agregar la adaptación de los vientres al sistema de producción y básicamente al clima, al medio ambiente, que es quien finalmente regula y permite que los individuos sobrevivan o no según las circunstancias en las que se deban desenvolver. Una prueba de esto que les estoy mostrando, que la mayoría de estos vientres tienen un ternero al pie, o sea, se ha cumplido esto. Muchos terneros vivos, mucha fertilidad en los vientres y facilidad de parto en el hato en general, porque así se lo ha enfocado, así se planificó, así se lo fijó como objetivo y los resultados están casi a la vista. De aquí deducimos entonces que los objetivos del modelo cría, para cualquier planteo de cría, pasan por lograr el máximo porcentaje de destete. Este sí es un aspecto al que hay que maximizar, tratar de maximizar el peso de destete, porque justamente el peso al destete es producto del equilibrio entre lo que el sistema de producción ofrece y el biotipo, los biotipos de animales que están sobre ese sistema pueden llegar a producir, y esto es lo que permite lograr la mayor cantidad de kilos de ternero por unidad de superficie, considerando que esta es la verdadera forma de evaluar la productividad de un rodeo de cría, ya no solo por la cantidad de terneros logrados, sino por los kilos producidos por unidad de superficie de la finca, de la facenda o del establecimiento en consideración. Hay tres aspectos que son básicos, son básicos. El mejoramiento genético hay que considerarlos y no hay que considerarlos en forma individual, sino en su conjunto, porque interactúan entre ellos. El mejoramiento genético, el sistema o los sistemas de producción, los mercados. Sistemas de producción es quizás, ante un planteo ganadero a desarrollar, el primer aspecto a considerar con mucho énfasis, qué es lo que hay, qué es lo que se puede producir en cuanto a alimento para el ganado, en donde ese ganado tiene que desarrollarse, qué es lo que ese sistema puede ofrecer en el corto y en el largo plazo, en cada uno de los años, en cada uno de los momentos del ciclo productivo de los animales. Podríamos clasificar en una forma muy general, porque realmente las posibilidades son diferentes y es sumamente amplio ese marco. Tres sistemas de producción que serían
sistema de producción intensivo, que si bien tiene una base forrajera, el grueso de la alimentación de ese sistema de producción está dado por alimentos extras al pasto y que son digamos, de un contenido energético mucho más elevado, lo cual define el stock ganadero a utilizar y fundamentalmente el destino de esos animales, el tipo o biotipo de animales a utilizar en un sistema intensivo. No es lo más común en los sistemas de cría. Un sistema semi-intensivo, en el cual, si bien la base es el pasto, también cuenta con la suplementación. Es una alternativa válida en ciertas circunstancias, pero tampoco es el más común, diría, el de uso masivo en los sistemas de vaca con cría, vacas con terneros al pie, sistemas de vacas con cría, y el sistema extensivo que es solo pasto, que sí es el más común y al que más se ajustan los rodeos comerciales de cría en la mayoría de nuestros países. De acuerdo al biotipo de animal que permiten colocar, los que permitirían trabajar cada uno de los sistemas que estoy mencionando, podríamos pensar que en el primer lugar, en el que consideré el intensivo, eso se puede en alguna medida comparar con lo que es un sistema terminal en el cual no se guardan hembras para reposición, sino que todos esos animales terminan en la ceba y se comercializan como animales gordos. Reitero, por el biotipo, porque esos vientres, en la mayoría de los casos, no son los más adecuados para ser utilizados como vientres de reposición. Merece un análisis los sistemas semi-intensivos mediante la observación y la selección, y en los sistemas extensivos, sí, esta característica, dado que los biotipos utilizados en estos son totalmente diferentes, sobre todo a los extensivos, permiten la recría de las hembras como vientres de reposición y el mantenimiento de los rodeos sin la incorporación de animales por compra o por lo que sea de otros aspectos. En cuanto a los mercados, también los mercados son muy amplios, mucho más amplios de lo que habitualmente creemos para todos los países. Básicamente los dividimos en dos grandes grupos, que es el mercado interno o doméstico, pero que también tiene distintas alternativas, y todo lo que es mercado de exportación, que también tiene muy distintas alternativas según los países y estamos atendiendo las necesidades de cada uno de los países. Producción a los mercados, muy rápidamente, cada uno de estos temas debería ser desarrollado en varios minutos más. Y finalmente el tercer aspecto es el mejoramiento genético, que parecería el primero, es el último a considerar luego de analizar los sistemas de producción y los mercados, si queremos desarrollar realmente un sistema ganadero en función de lo que hay y de los posibles mercados a dónde atender o dónde comercializar la hacienda. Mejoramiento genético. ¿Qué es mejoramiento genético? Significa avanzar mediante la selección sobre determinadas características ligadas a la productividad y eficiencia. Significa cambiar la frecuencia de ciertos genes y suele mencionarse simplemente genética. Si bien la genética es una ciencia como tal y los animales no tienen más o menos genética, mejor o peor genética, habitualmente nos referimos a este aspecto de esa manera. Son más mejoradores, son mejores como mejoradores o no lo son tanto. No podemos hablar de ganadería sin antes hacer una breve referencia a los factores básicos que intervienen en la actividad cría, como son la nutrición, la sanidad, la reproducción y el manejo, factores que son comunes a todos los hatos ganaderos de todos los países, siempre básicos. Y la nutrición por sobre todas las cosas, y la sanidad. Y la nutrición porque, como vamos a ver inmediatamente, la condición corporal de las vacas, por buscar una forma de resumir la influencia de la nutrición sobre la productividad,
debe ser prácticamente a lo largo de todo el ciclo productivo de los vientres de la mejor posible, o sea, muy buena y muy buena condición corporal. La sanidad descartado de la necesidad de la muy buena sanidad, la reproducción es producto, la excelente reproducción de la muy buena nutrición y sanidad, junto con el manejo que nuclea todos estos aspectos. Y en cuanto al mejoramiento genético, la consideración de las razas y de las cruzas, pero fundamentalmente de los biotipos productivos dentro de cada una de las razas o de conjunto de las cruzas. Hoy ya hablamos, quizás hacemos mención con más énfasis a los biotipos productivos dentro de cada una de las razas, porque es realmente lo que incide fuertemente sobre la productividad. ¿Qué son biotipos en una raza o en un grupo de animales? Grupos de animales que, si bien pertenecen a una raza, se caracterizan por rasgos comunes que los identifican: moderación en tamaño, conformación carnicera, características raciales, aspectos reproductivos, masculinidad y feminidad, y muy precoces. Y son estos biotipos, en la mayoría de los casos, el resultado de una selección muy bien realizada y a lo largo de varios años. Y este es un ejemplo, gráfico uno, real el otro, de lo que es un biotipo longilíneo, alto, con masas musculares planas, probablemente del mismo peso, pero el animal esquematizado, sin profundidad, sin arco de costilla, como dije, con masas musculares planas. Es un animal que mostraría como muy poco precoz, de crecimiento lento y por lo tanto de maduración tardía, de altos requerimientos, que lo harían no ineficiente, pero adecuado sí para un sistema de producción, mientras que el toro que está por detrás es todo lo contrario, es moderado en su tamaño, con muy buen arco de costilla, muy profundo, muy precoz, con masas musculares muy redondeadas y muy bien desarrolladas, con aspecto muy masculino, un animal, lo resumo en esta palabra, muy precoz en tres aspectos: reproductivo, en crecimiento y en engrasamiento, lo cual son individuos muy adecuados que pueden funcionar muy bien en todos los sistemas de producción si se maneja la alimentación correctamente, pero sobre todo en los extensivos y en los semi-intensivos. En la actividad cría, los objetivos y criterios de selección genética deben ser definidos en el contexto de cada sistema de producción, de cada mercado y del ambiente. Y creo que esto ya no es válido para la ganadería del futuro, es válido para la ganadería de hoy en día y ya es válido desde hace unos años para la ganadería que estamos viviendo. Realmente ajustado a lo que se le puede ofrecer al desarrollo de un rodeo de ganado y a lo que el mercado puede demandar y cómo se pueden atender las demandas de esos mercados. Fertilidad, palabra clave en cuanto al éxito y la rentabilidad de los rodeos de cría. Lo mencioné en el primer slide: fertilidad y facilidad de partos. Esto es un ovocito recientemente liberado al tracto reproductivo de un vientre, rodeado de una cantidad de espermatozoides que fueron depositados evidentemente un tiempo antes de que, digamos, y tuvieron el tiempo necesario para alcanzar el punto donde está ese ovocito, están rodeándolo al ovocito, y uno de ellos lo va a penetrar y se lleva adelante la fecundación. Esto es fertilidad. Un ovocito viable en el momento oportuno,
Un espermatozoide fecundante y por lo tanto viable en el momento oportuno y en un medio uterino, el aparato reproductivo de la hembra, en un medio uterino capaz de permitir la fecundación y de llevar adelante una gestación. Esto es fertilidad desde la práctica, es lo que debemos tratar de trabajar en pos de lograr estos aspectos, esta combinación, y esto que estoy mostrando es el comienzo del ciclo. Decía, esta gestación que estamos observando en este esquema debe ser por todos los medios cuidada y debe llegar a término. Pasa la etapa de la cría, llega el momento del destete, y aquí quiero destacar lo que se lee en la parte superior, producción industrial de terneros. Esta es la interpretación que deberíamos dar a un cuadro como estos y a lo que se hace habitualmente en los rodeos. Producción industrial significa producir en forma masiva lo que el mercado o los mercados demandan. Sin ninguna duda, este es el primer paso para la producción de carne bovina. Esta es la etapa de la recría, una etapa intermedia después del destete hasta que comienza la cepa. Y quiero que vean aquí, ya se observaba en el slide anterior, la uniformidad de los terneros. Aquí se observa la uniformidad de los novillos que están en un sistema semi-intensivo. Pasto con suplementación, pero todos absolutamente muy parejos, porque esto tiene también sus ventajas comerciales. Y finalmente, las medias reses, las medias carcasas colgadas en la noria de los frigoríficos, también se las observa así a simple vista, como de muy buena calidad, en cuanto a masas musculares, en cuanto a grasa de cobertura, necesaria la grasa de cobertura por varios aspectos, en este caso para darle la calidad que realmente la carcasa necesita para ser comercializada tanto en mercados domésticos como en mercados de exportación. Mejoramiento genético. ¿Cómo se lleva adelante el mejoramiento genético? Hay 3 formas de hacerlo, 3 aspectos, 3 formas operativas. Por selección, y en esto nos referimos fundamentalmente al trabajo con razas puras. Es el trabajo de selección, es el trabajo de años, es el trabajo de observación y maniobras con los vientres a efecto de quedarnos con los mejores, de ir eliminando del rodeo los que nos sirven, pero con razas puras generalmente el avance hay que ser constante, y de hecho el avance se logra, y se logran muy buenos hatos, muy buenos rodeos. Esto suele llevar un poco más de tiempo, y lo mismo corresponde a la incorporación de reproductores que son realmente los mejoradores en los hatos. Por cruzamientos es una forma más rápida. No creo que es una herramienta, bueno, que ustedes conocen muy bien en Colombia. Nuestro país no es, en general los ganaderos no son los que adoptan en mayoría los cruzamientos como una alternativa de mejoramiento, pero cuando se lo hace y se comprueban los resultados, avanzan los cruzamientos, es una forma más rápida. Y finalmente, cuando todo es comercial, debemos considerar que a quienes nos compran la carne, inclusive en el mercado doméstico, en la mayoría de los casos, no les preocupa en demasía saber qué es lo que había debajo del cuero, sino que lo que les preocupa realmente es que la calidad de ese producto carne que se va a consumir sea justamente muy buena. Por lo tanto, los cruzamientos permiten en menos tiempo lograr los mismos resultados o quizás mejores. Y esta alternativa de las razas sintéticas surgió justamente como una solución a los cruzamientos por las dificultades operativas y de todos los días de los rodeos, de mantener esquemas de cruzamientos
diría que en vigencia permanente. Dificultades operativas condujeron a las razas sintéticas, las hay en todos los países de muy buena calidad en cuanto a razas en general y con toda seguridad de individuos y en rodeos muy bien desarrollados en muchos países. Aquí me refiero, bueno, básicamente a lo que más conocemos, Brangus, Braford, Santa Gertrudis, en el caso del Limangus, por ejemplo, en Argentina, en fin, hay una cantidad de razas sintéticas. Es imprescindible para producir muy buenos y muy buenos terneros y buenas y muy buenas vacas observadas, clasificadas, estudiadas, analizadas, probadas, y toros padres acorde, mejoradores y cruzantes en muchos de esos casos. Las vacas constituyen el capital más importante de cualquier rodeo de vacas de cría, de cualquier rodeo en ganadería. Si tomamos a título de ejemplo un rodeo de 100, 200 o 300 vacas o la cantidad que a ustedes les parezca, solamente el 3, el 4 o el 5% de la cifra que consideremos son los toros, el resto son los vientres que componen el rodeo, son las madres de nuestros terneros, de nuestros becerros, a las cuales las vacas les aportan el 50% de su genoma. Y ahí la importancia de que las vacas, aún en rodeos comerciales, sean buenas y sean seleccionadas por características productivas. Crían a los terneros hasta los 5, 6 meses. Depende de la edad por un lado, responsabilidad de los vientres y por otro lado, responsabilidad de los ganaderos, trabajar con las vacas y buscar también en ellas vientres de la mejor calidad y que hagan el mejor aporte a los becerros y siempre buscando los toros acorde a lo que la combinación vaca-ternero produce para mejorar aún más la calidad de esos terneros. Perdón. Vacas y toros capaces de mejorar las utilidades de las empresas ganaderas de cría, vacas y toros, son los reproductores que comúnmente denominamos vacas y toros funcionales, porque son funcionales a la empresa de cría, justamente porque permiten mejorar las utilidades de las mismas. Es muy importante prestar atención a los vientres, reitero, son ampliamente el componente mayoritario en cualquier rodeo de cría. Y aquí, a título de ejemplo, dos vientres, en este caso británicos, una Aberdeen Angus en la parte inferior, un Hereford, pero comerciales, ambos vientres, moderados en su tamaño, con un muy buen arco de costilla en ambos casos, pelo corto, esto es sinónimo de adaptación, sobre todo en esta vaca Angus comercial, moderación de tamaño, arco de costilla, la musculatura adecuada porque son vientres, no deberíamos pretender el desarrollo de grandes masas musculares en los vientres porque eso justamente no está regulado no estaría regulado como corresponde la parte hormonal de esos vientres. Eso es una característica que sí tiene que darse perfectamente bien en los machos por efecto de la hormona masculina, básicamente la testosterona, correctas, balanceadas, profundas, arco de costilla, femeninas, en fin, todas estas características anchas. Esto hace de que tengamos frente a nosotros en este momento la foto de dos vientres muy productivos, de hecho, con varios años en el rodeo en ambos casos pariendo. La longevidad es una de las características que hay que destacar, por cuales seleccionar, y hay quienes dicen que la longevidad en los rodeos de cría es parte del dinero de bolsillo del productor ganadero. Y en este caso, dos vientres que rápidamente nos damos cuenta
que son 2 vientres no adaptados, tanto el de la parte superior, este Hereford, poco adaptado, con mucho pelo, con, digamos, nada que ver con el que describíamos anteriormente, y un vientre en la parte inferior derecha con mucho pelo, madre e hijo, poco adaptado, no resiste el calor, con seguridad esta es una aparición tardía en la época de partos, esto porque ha sido preñescola en la época de servicios, en fin, 2 vientres no productivos versus 2 vientres fuertemente productivos. Estas son las características, digamos, básicas que determinamos por observación, por evaluación visual, aspecto que nunca deberíamos dejar de hacer más allá de las evaluaciones genéticas. Y esto es algo, esta calidad de ubre es algo por lo que tenemos que seleccionar los vientres también. Esta es una ubre absolutamente normal para una vaca de cría, capaz de producir entre los 800 y 1100, 1200 litros de leche que debe producir una vaca de cría a lo largo de su lactancia para amamantar a su becerro, con buen tamaño, corrección en sus pezones, por el largo, por la separación, en fin, una ubre perfectamente normal. Tenemos que aprender a poner mucha fuerza en la selección por la calidad de las ubres de los vientres y considerar seriamente el descarte de los vientres que no cumplen con este requisito. Y este es una vaquillona, una ovilla de reposición, Angus en este caso de 18 o 20 meses de edad, por características de manejo y de servicio en nuestro país, pero lo que quiero destacar de esta categoría de vientres, las vaquillonas, es que en realidad la verdadera selección de los vientres podemos y debemos ejercerlas a partir de las vaquillonas. Aquí seleccionamos a las más fértiles, porque deben ser hijas de las vacas a su vez más fértiles, porque están evaluadas reproductivamente y tienen el aparato reproductor más desarrollado, porque ciclan, porque han mostrado celo y porque se preñan la mayoría de ellas, o deben hacerlo así, en el menor tiempo posible en el comienzo de la época de servicios. Y vaquillonas que inician su actividad reproductiva temprano en la época de servicios y en la época de parición, se van a mantener de la misma manera a lo largo de los siguientes años en que produzcan. Mucha atención, también sería un tema muy interesante para desarrollar la recría y la recría de las vaquillonas, y sobre todo desde el aspecto reproductivo y desde el aspecto genético, la facilidad de parto. Asegurarnos de que se están utilizando toros que no generan problemas de partos y por lo tanto no se pierden terneros, becerros al momento del nacer, que por lo menos en nuestro país ha sido y continúa siendo un momento, diría, muy importante para la pérdida de terneros en muchos rodeos comerciales. La condición corporal es un reflejo, esto es absolutamente importante, definitorio del éxito o conduce al fracaso cuando no se da. Ya hice una mención al mencionar la palabra nutrición. La condición corporal es un reflejo de la adaptación al sistema de los vientres que tienen sobre todo buena condición corporal permanentemente, casi todo el tiempo a lo largo de su año productivo. Es un indicador de eficiente conversión del pasto, es el primer indicador en cuanto a eficiencia de conversión y el principal determinante de la fertilidad de los rodeos. Entiendo de que esto es sabido por todos y considero que, así como mencionaba algún otro aspecto de poner mucho énfasis en la observación y en la selección y en el mantenimiento de los vientres que cumplen con ciertas exigencias, una de ellas es el mantener los vientres que permanentemente muestren la mejor condición corporal posible
y que se refleja sin ninguna duda y rápidamente en que esa vaca se preña todos los años y muy temprano en cada periodo de servicios. Definitorio considerar a la condición corporal, aunque parezca básico, lo es, pero para prestarle atención todos los días. Otro aspecto muy importante, precocidad, sinónimo de madurez temprana. La aptitud que permite alcanzar el desarrollo completo y adquirir formas y funciones de adulto en un tiempo menor al empleado por otros ejemplares de la misma especie. Hoy lo mencionaba en el caso del toro más alto, más tardío, y del toro precoz justamente, más moderado, con musculatura redonda, etc. Bien marcada la diferencia en ese ejemplo. La precocidad se expresa de tres maneras. Precocidad sexual, tanto en los machos como en las hembras. Muy importante en ambos. Precocidad sexual es pubertad temprana y es dimorfismo sexual bien marcado. Precocidad de crecimiento, porque es crecimiento rápido, la curva de crecimiento se achata. Crecimiento es un tema que, al hablar de sistemas de producción, aquí hago un paréntesis, también debería considerarse, en ese caso, las curvas de crecimiento y la fisiología digestiva de los vientres a futuro, ¿no? La precocidad de crecimiento, como digo, en los animales precoces, crecimiento rápido y la curva de crecimiento luego tiende a aplanarse, y precocidad de engrasamiento, precocidad de terminación. Pero esa precocidad de terminación no solo se manifiesta en los animales que van a faena, sino que también es un aspecto a evaluar en las vaquillas. Porque está perfectamente demostrado que las vaquillas que demuestran mayor engrasamiento en su primer servicio, al ser evaluadas mediante la ecografía de carcasa, tienen mejores resultados reproductivos. Los toros, ¿qué decir de los toros? Que son los que realmente, si bien también aportan solo el 50% a sus hijos, son los que, a ver, de una manera muy burda, tienen mayor concentración de genes que buscamos en cuanto al mejoramiento de los rasgos por los cuales estamos trabajando. Este es un toro precoz, moderado, con muy buen arco de costilla, muy masculino, llamativamente masculino, con un muy buen par de testículos, muy buena musculatura, bien balanceado, equilibrado. Repito lo de la masculinidad, porque sin ninguna duda es un toro. De la misma manera este Brangus colorado, con pelo bien corto, excelente par de testículos, una jiba bien marcada, la masculinidad, masas musculares acorde a la raza, buen arco de costilla, tamaño moderado, en fin, otro reproductor sumamente útil, y es casualidad que haya mostrado dos colorados. Los hay negros también en el caso del Brangus, y de muy buena calidad, también los hay Braford, los hay Angus, los hay, bueno, para ver Brahman de excelencia, no tenemos más que ir a Colombia. Esto es realmente reproductores sumamente útiles, y que de hecho todos estos, tanto el Brangus colorado anterior como Don Ciriaco, un Brangus que hizo historia dentro del Brangus colorado en nuestro país. Aptitudes funcionales y reproductivas de los toros. Para que un toro sea realmente útil, necesita tener en primer lugar un muy buen par de testículos, bien desarrollados, con forma correcta, ovoides, con buena consistencia, con muy buenos epidídimos, digamos, todo lo que necesita, como se observa en las fotos, tanto en el toro como en la inferior izquierda, los epidídimos, con poca cobertura de pelos, y si es posible, nada de cobertura de pelos
en los escrotos, el pelo actúa como aislante y puede comprometer la regulación de temperatura de los testículos, y además necesitan un toro para ser correcto en cuanto a su funcionalidad. Antes de que aparezcan las líneas de aplomos, miren también lo que fue este reproductor, que ya no está más, Brangus colorado, bien bosmaniano, pelo absolutamente corto, masas musculares acorde, muy buen par de testículos, masculino, buena caracterización racial, muy buena caracterización racial, pero vuelvo a esto, la corrección estructural, tanto en sus miembros anteriores como en sus miembros posteriores. La corrección estructural es correcto cuando se respetan la dirección de los huesos y por lo tanto la corrección de los ángulos, tanto en el miembro anterior y sobre todo en el miembro posterior y sobre todo en los miembros posteriores a esta altura, aquí. Aquí, en esta articulación de la babilla, donde suele haber problemas con cierta frecuencia, aunque como es una articulación oculta, no siempre son fáciles de detectar los inconvenientes en esta articulación, y aquí, en los garrones, en los miembros posteriores, donde sí las lesiones son fácilmente visibles. Más allá de los desvíos en los ángulos, y de aquí, según los desvíos, surgen los animales sentados de garrones, cuando las patas son realmente muy curvas, que diagnosticamos esto tanto mirando caminar a los animales, o sea, los aplomos en movimiento, como los aplomos en estación, o los derechos de patas, que son los animales que más fácilmente se sienten. Este aspecto en los miembros anteriores son importantes, pero mucho más lo son en los miembros posteriores. Considero que hay que prestarle suma atención, porque esto anula directamente a un reproductor como tal si sus miembros, sobre todo los posteriores, no les permiten desplazarse en el campo, en el potrero, donde están las vacas, detrás de las vacas, buscar a las vacas en celo, montarlas 1, 2, 3 veces las que sea necesaria, dejar esa, buscar otra, y así sucesivamente, y realmente preñar la mayor cantidad de vacas productor como tal, si sus miembros, sobre todo los posteriores, no les permiten desplazarse en el campo, en el potrero, donde están las vacas, detrás de las vacas, buscar a las vacas en celo, montarlas 1, 2, 3 veces las que sea necesaria, dejar esa, buscar otra, y así sucesivamente, y realmente preñar la mayor cantidad de vacas posibles, y que esa es la función del reproductor. Cuando eso no se da, muchas veces la pérdida no se estima en el momento y nos llevamos sorpresas muy importantes a la hora de evaluar las preñeces en general, a la hora del tacto rectal. Por eso la insistencia en la corrección, en la estructura y en controlar de una forma u otra mediante la selección los defectos de aplomos, los defectos de estructura en ambos miembros, anteriores y posteriores, fundamentalmente en los posteriores. Estas son las líneas imaginarias, las líneas de aplomos que nos marcan la dirección de los miembros, y como vemos en este caso, un toro comercial elegido pero comercial al fin, con líneas de aplomos perfectamente marcadas y correctas. La conformación carnicera es otro de los aspectos que podríamos evaluar, donde tenemos dos extremos, un animal Angus en la izquierda, que se ven buenas masas musculares, no excesivas, porque aquí hay que encuadrar esto dentro de cada una de las razas, y en la derecha vemos un toro que en realidad tiene quizás más de un defecto o cuestión a mencionar. En primer lugar, justamente su poca corrección estructural, sus patas derechas, ya aparecen ahí algunas vejigas y demás, el prepucio, es un animal muy cerrado, etc. Pero siempre, desde la óptica de la conformación carnicera, una marcada diferencia entre los dos. Y la observación visual de las vacas por un lado, de los toros por otro.
Pero avanzamos en selección. ¿Y cuáles son las herramientas de selección que se ha valido el hombre a lo largo de los años del desarrollo de la zootecnia y del mejoramiento genético de los rodeos? ¿Me escuchan, Mauricio? Sí, te estamos oyendo bien. No, porque me parecía como bloqueado. Dale. En primer lugar, la selección fenotípica de toros y vacas, la apreciación visual, a la cual ya he hecho referencia, y que hay que seguir haciéndolo en combinación con la selección por DEPs tradicionales, los DEPs a los cuales hay que prestarles mucha atención y hay que tomar información en los hatos elegidos, en las cabañas, información correcta, bien tomada, para realmente evaluar como corresponde a los reproductores, porque las DEPs son una herramienta excelente para determinar la calidad de un reproductor y que van más allá de la evaluación o de la apreciación visual. Y hoy la selección por DEP tradicionales, reforzada por la selección genómica, que no es más que el trabajo o el análisis del ADN de los individuos y que por sobre todas las cosas lo que permite es mejorar la credibilidad o la confiabilidad de los valores de DEP tradicionales. Con algo que vale la pena mencionar y observar, la selección genómica mejora la confiabilidad de las DEPs tradicionales, pero sigue requiriéndose, a pesar de que se trabaje con selección genómica, de las mediciones correspondientes para cada uno de los rasgos que se consideren. DEPs de crecimiento, por ejemplo, o DEPs para facilidad de parto, peso al nacer, crecimiento, peso al destete y peso a los 18 o 20 meses, aptitud materna a través del peso al destete de los hijos, evaluación de carcasa en sus tres aspectos, área de ojo de bife, grasa dorsal y grasa de cadera. En fin, de cada uno de los rasgos por los cuales que estén evaluados a través de DEPs, la selección genómica mejora ese valor de confiabilidad, pero igual necesita que se sigan realizando o llevando a cabo las mediciones. ¿Cuáles son los sistemas de selección? ¿Qué es una DEP? Muy breve estos comentarios sobre diferencias esperadas de progenie o DEPs. Las DEPs o la DEP es la mejor predicción del valor genético del animal que la tecnología moderna puede ofrecer. Significa comparar en alguna medida el ADN de un individuo que fenotípicamente lo vemos de tal manera y a otro que está al lado, evaluar la porción, la parte que corresponde exclusivamente a patrón genético de un individuo y del otro, a través de la información tomada a los hijos de cada uno de ellos y compararlos. Uno será superior con respecto al otro para determinados rasgos, como puede ser justamente los más comúnmente utilizados: facilidad de parto, peso al destete, peso a los 18 meses, aptitud materna, calidad de carcasa. Eso nos permite conocer, evaluar, disponer de información en cuanto al patrón genético de un toro, de un individuo, para utilizarlo complementado por la observación visual ante la posibilidad de utilizar otro individuo, compararlos. Las DEPs constituyen una excelente herramienta de selección, dado que permiten orientar el mejoramiento genético en función de los objetivos fijados. Eso es lo que ocurre con las DEPs. Para eso sirven, son una excelente herramienta que debería ser utilizada permanentemente, y para eso se necesita que los hatos en cabañas y demás se tome realmente de esos reproductores con la mayor certeza posible la información generada. Se deben complementar con la observación visual de los reproductores
y en un marco de equilibrio con el medio ambiente. Siempre, señores, haciendo referencia al sistema de producción y sobre todo al medio ambiente. Debemos tener en cuenta que el medio ambiente y en muchos casos el sistema de producción, hasta por una cuestión económica, son muy difíciles de modificar. Con certeza el medio ambiente no es posible de modificar. Quizás algunos aspectos del sistema de producción, la producción de pasto, etc. Lo que sí podemos cambiar y rápidamente, a efectos de mejorar, es qué animales, qué biotipos ponemos en el sistema de producción para que lleven adelante esa empresa ganadera. Y esto no debemos perderlo de vista nunca, y de ahí la importancia de la evaluación permanente. Recién hablábamos de las herramientas de selección. Ahora, ¿cuáles son los criterios de selección en vacas y en toros? Adaptación al ambiente. La adaptación al ambiente es básica. El ambiente no cambia a un individuo, no lo modela. Para nada. Solo le permite sobrevivir a aquel que es capaz de sobrevivir. Simplemente así. Vive o no, sobrevive o no. Por eso es importante la adaptación al ambiente. Fertilidad, ya hice mención a ella, y voy a hacer una nueva mención inmediatamente. La facilidad de parto como una causa muy importante de pérdida de becerros, de pérdida de terneros al momento de nacer. Habitualmente mucho más importante de lo que se lo considera. Pero sin ninguna duda es un aspecto a cuidar, y es un aspecto, la facilidad de parto es un rasgo a tratar de establecer en los rodeos como una generalidad. No necesariamente animales que nazcan extremadamente livianos, pero sí que no generen partos distóxicos. Crecimiento son los rasgos por los cuales se ha seleccionado básicamente y a lo largo de los años a través de las DEPs, justamente, ya lo he mencionado, peso al destete y peso final, y su correlación genética con el peso al nacer también, y su correlación genética con el tamaño de los individuos también. Es importante el crecimiento, es importante usar las DEPs, es necesario conocer, es necesario evaluar, y es necesario, una vez que se alcanzan objetivos que fueron fijados en algún momento, quizás tomar la determinación de utilizar animales que ya no crezcan tanto, porque si no, no sabemos, cuesta imaginarnos dónde vamos a terminar. Es de esos rasgos que en algún momento quizás hay que ponerles un tope. Perdón. Aptitud materna es la característica muy importante que evalúa no solo la producción de leche, sino la capacidad materna en general de los vientres. Características carniceras a las cuales ya he mencionado: área de ojo de lomo, grasa dorsal y grasa de cadera, como tres aspectos que nos permiten estimar cuál va a ser la productividad desde la óptica de la carne de los hijos de los toros en consideración. Y la caracterización racial, que no es un tema menor, muy importante, aún trabajando en cruzamientos, utilizar toros muy bien caracterizados racialmente y cruzar vacas de buena calidad, bien caracterizadas, con toros muy bien caracterizados, y todo eso se manifiesta en el producto cruce. Estos son los criterios en general de selección en vacas y en toros. Y aquí una vez más, una consideración de la fertilidad. Es el rasgo técnico más difícil de incorporar en el mejoramiento genético de los rodeos. ¿Por qué? Porque son rasgos de fertilidad, son muy influenciados por el ambiente. Porque esto significa que su heredabilidad, al menos en su conjunto, no es de estos rasgos, no es la más alta. Por eso la necesidad del trabajo y la necesidad de seleccionar por fertilidad, a efectos realmente
de que estos rasgos se establezcan en los rodeos. Pero con insistencia se logran muy buenos resultados en la mejora de estos rasgos. Peso al nacimiento, que está íntimamente relacionado con los partos distóxicos y con las pérdidas de terneros al momento de nacer. Los terneros que siempre ganan peso y crecen, más o menos, pero ganan, son aquellos que nacen vivos. Y esto parece una verdad de perogrullo, pero es así. Tiene que nacer vivo un ternero para que tenga posibilidad de crecer y un día termine en la faena. De lo contrario, eso no va a ocurrir. Facilidad de parto significa que las vacas y las vaquillonas deben parir sin requerir ninguna atención o cuidado especial. Esto relacionado con el comentario que hice anteriormente de que no se necesitan animales terneros al nacer extremadamente livianos, pero los extremos en más son ciertamente muy peligrosos. ¿Quién ha arriesgado alguna vez que un ternero que al nacer pesa entre 9 y 10 kilos más que un promedio lógico en un rodeo donde está establecida la facilidad de parto, puede significar en su madre, si es una hembra la que nace, que esa hembra que pesó 9 kilos más como vientre adulto pese entre 80 y 100 kilos más, reitero, como vientre adulto. Esto es, en alguna medida, una correlación bien marcada con el tamaño adulto de los vientres. Y crecimiento, evaluado desde muchos años y que se lo sigue haciendo a través de las DEPS, peso al destete, ¿perdón? No tenemos cargamento blanco para meterlo. Dale, Rodolfo, dale, que ya sí lo silencié. Crecimiento, peso al destete, peso a los 18 meses, y se evalúa ganancia de peso y eficiencia de conversión, sin ninguna duda, dos rasgos, dos aspectos muy importantes, sobre todo el de eficiencia de conversión, porque esto sin ninguna duda, encontrando líneas genéticas que tienen y transmiten esta característica, sabemos que en sus hijos y en el comportamiento de sus hijos, en los corrales, en el feedlot, en los comederos, pueden significar ahorros significativos en la compra de alimentos, que es la parte generalmente más cara de cualquiera de estos sistemas de manejo intensivo. Esto, de todas maneras, hay que tener algún recaudo de cómo la eficiencia de conversión extrema puede o podría llegar a afectar el consumo a futuro de los vientres. Simplemente una alerta como tal y que debe ser evaluado sin ninguna duda a través de las mediciones, de las evaluaciones de esas mediciones y de la selección en el caso que se comprobara algo tanto para un lado como para otro. En lo que hace al peso al destete y al peso a los 18 meses, los valores de DEPS asociados a cada uno de estos rasgos, podríamos referirlos a cada uno de los sistemas de producción que describí en el inicio. Cuando estos individuos van a desarrollarse en sistemas intensivos, esos valores de DEPS pueden ser extremos o al menos muy elevados, estar ubicados entre el 5, el 10, el 15% superior en una tabla de percentiles, tanto al destete como a los 18 meses, pero son esos individuos que en general van a ser grandes, como dije hoy, aún como razas puras podrían llegar a ser considerados el sistema de producción como un sistema terminal. Cuando el sistema es pasto o semi-intensivo con suplementación, quizás hay que utilizar valores de DEPS que estén en esa tabla de percentiles en una ubicación levemente inferior a los extremos superiores, y cuando están en sistemas extensivos
los valores promedio levemente superiores a la base, cercanos a la base, son suficientes realmente para lograr muy buenos resultados. Y de todas maneras, esto muy ajustado a cada una de las situaciones, a cada sistema productivo, a cada establecimiento en particular, a cada rodeo en particular. Finalmente, carcasa. Esta es una carcasa, son carcasas de Brangus, con muy buen desarrollo de área de ojo de bife. Falta área de ojo de bife realmente muy desarrollada. Falta engrasamiento, esto es probablemente producto del sistema de producción en el que estaban, son animales terminados a pasto, falta esa energía que permita la síntesis de tejido graso aquí, que cubra de mejor manera a la carcasa. Pero bueno, estos son lo que tenemos muchas veces, lo observamos en los frigoríficos, y en base a esto orientarnos en cuanto a la selección, orientarnos en cuanto al manejo y al tipo de alimentación. Estas son las evaluaciones y las mediciones que hay que tomar y las decisiones en base al análisis de esas mediciones. Y aquí, todo lo contrario, esto es picaña, que es el cuadril, músculo superficial, la grupa, el glúteo superficial. Dos cosas quiero marcar de aquí: la grasa de cobertura, que es francamente importante, es muy importante, casi excedida, es una grasa 3, eso en alguna medida excedida dentro de la clasificación argentina, pero realmente es un corte muy sabroso. El consumo interno lo busca en muchos casos con estas características, pero el otro aspecto que quiero remarcar de esto es aprovechar para mostrar lo que es la diferencia de tamaño, la importancia que tiene la uniformidad a la hora, sobre todo, de criar o de orientar nuestra selección. El tamaño, digamos, un bife marcadamente más grande que el otro, cuando en realidad desde lo comercial deberían tratar de ser, en la mayoría de los casos al menos, de uniformidad. Y a esto quería atender cuando hoy mostraba en la recría y en las medias reses en el frigorífico. Un tema que no es menor, que sigue siendo una controversia permanente: vaca grande, vaca moderada. Como dije, es una controversia permanente, se sigue discutiendo. Hay que medir, una vez más, hay que medir, hay que evaluar, y ya no es la medición a la altura a la grupa o altura a la cruz. Es el peso en realidad de las vacas. Es el peso adulto de las vacas, y tratar de conservar. Para todo esto significa, en primer lugar, identificar y en algún momento tomar esta medición cuando se pasan las vacas por la manga o por la manguera, según como lo denominen ustedes a esto. Pero el peso de las vacas es un excelente indicador de cuál es el tamaño de esos vientres. Desde el simple hecho de que la vaca come por lo que pesa y no por lo que mide. Come el 2,5, el 2,6, el 2,8, el 3% de su peso vivo en materia seca por día. Pero lo hace en función de su peso, independientemente de la altura a la grupa o a la cruz. Y a título de hacer una comparación, miren aquí relación entre perdón que esto me tapa, entre el número de cabezas y el peso de los mismos en el rodeo y el tamaño. 365 kilos, 410, 454, hasta 635 kilos. ¿Y qué ocurre aquí? Un sistema que produce suficiente forraje para alimentar un rodeo de 71 cabezas con vacas de 635 kilos, podría alimentar 100 cabezas de 454 kilos aproximadamente, 450, 108 cabezas de 400 kilos
o 118 cabezas de 365 kilos. Y aquí viene nuevamente el planteo de los objetivos del mercado que atendemos o de los mercados que atendemos al montar nuestro rodeo, o de mejorarlo, o de cambiarlo, o de orientarlo, de cuál es nuestro sistema de producción. Pero hoy, si tuviese que hablar por lo que yo vivo aquí en nuestro país, una vaca comercial de 635 kilos no tiene ninguna razón de ser en la práctica, porque esa vaca produce un novillo cómodamente, un novillo de 600, 650 y 700 kilos gordos, y no hay mercado que demande animales de ese quilaje, sino todo lo contrario. Si hoy tuviese que arriesgar un valor promedio, una vaca de 450 kilos, entre 440 y 450 kilos, desteta un ternero bien acorde a lo que es un buen lote de terneros de destete, y perfectamente permite producir novillos por lo menos de 430 kilos a 500 kilos, 530 kilos cómodamente, que son pesos de exportación. En nuestro caso eso ya es exportación, casi no son novillos de consumo doméstico, que perfectamente se pueden lograr si hacemos la combinación adecuada entre las vacas, las buenas vacas que mencionaba hoy, con pesos que oscilan en estos valores, y toros acorde. Acorde significa que estamos manejando valores de peso de los toros que están entre 650 y 700 kilos, en el mejor de los casos, hasta 800 kilos peso adulto de los toros, y no se necesita más peso que eso para lograr novillos gordos con esas, con esos pesos absolutamente bien terminados a corral. O sea, ¿cuál es la diferencia en esto? Que estamos hablando de 70 vacas versus 108, 110 vacas. Estamos hablando de 30, 35, en algunos casos, según lo que consideremos, hasta casi 40 vacas más que podrían llegar a producir, según el resultado reproductivo o la tasa de desmame, poder producir entre 25, 30 y alguno más terneros en el mismo periodo de tiempo. Y que también ese es dinero para la cartera del ganadero. La combinación de mayor tamaño adulto en las vacas y mayor producción de leche, tema no menor, ha hecho que los requerimientos nutricionales de esas vacas excedan al medio ambiente. Cuidado con la producción de leche, cuidado con la incorporación de toros respaldados por valores de DEPS, con valores muy elevados para producción de leche. No transformemos a las vacas de carne en vacas altamente productoras de leche, porque el ternero no alcanza a tomar por día toda la leche que esa madre es capaz de producir, y ese mayor requerimiento nutricional del vientre para producir esa cantidad de leche atenta, en primer lugar, contra la recuperación reproductiva de ese vientre y contra la fertilidad en general de esos vientres luego de producidos los partos. Los cruzamientos, para hacer una mención muy rápida, se manifiestan las ventajas de los cruzamientos, que son múltiples, a través del vigor híbrido, a través de la complementariedad racial. 2 o 3 razas, cada una aporta lo mejor de ella y que se manifiesta claramente, y hay cantidad de ejemplos al respecto, y realmente es así. La complementariedad racial, en primer lugar, el ejemplo más clásico es entre Bos Taurus, cualquier raza británica, Angus, Hereford, podría ser Shorton, con un Bos Indicus, Brahman, Nelore. Realmente ese media sangre expresa el 100% de lo que puede ser una manifestación excelente del vigor. Y no es menor, al contrario, quizás el rasgo más importante a considerar en los cruzamientos
es la heterosis materna. La madre cruza, como madre, es una madre que generalmente muestra ventajas productivas por sobre cualquier madre de raza pura. Muy importante la heterosis materna si los vientres cruzan. Y este es un ejemplo de ello, donde tenemos vientres caretas. Esto es productos de toros Aberdeen Angus utilizados, toros Aberdeen Angus sobre vacas Hereford, en su mayoría llamamos a esto caretas negras, y esas vacas a su vez preñadas con limangus. El limangus es una sintética argentina que tiene 3/8 partes de limusín, es de Aberdeen Angus. Son en general animales muy musculosos por el aporte del limusín, por el tipo de Aberdeen Angus con que se hicieron con cierto grado de engrasamiento, moderación de tamaño, muy precoces. Bueno, y este ternero que estamos viendo es en realidad un trihíbrido que tiene un alto porcentaje de Aberdeen Angus, porque es media sangre por las madres y 5/8 por su padre, tiene Hereford y tiene un resto de limusín, pero tiene por sobre todas las cosas un desarrollo excelente, con muy buen peso al destete, un excelente comportamiento en la recría, y ni hablar de lo que es observar una media res de un individuo de estos en un frigorífico en la noria, realmente son llamativos. Pero esto es producto del cruzamiento, no es en este caso solo, sino en general producto de cruzamiento, que quizás me restó agregar hoy la importancia que tiene la calidad de los vientres, aún en proyectos de cruzamiento, y por supuesto la calidad de los toros. No es cruzar así, no es tan válido el concepto de cruzar un vientre como tal, casi de esos vientres que aparentemente son de muy pobre calidad y de toros que no aportan nada. Elegir un toro para cruzar exige que consideremos los mismos rasgos y con las mismas exigencias, valga la redundancia, que ponemos en un toro para trabajar en razas puras. Y los resultados se ven. Y esto son novillos de algo más de 400 kilos, cerca de 450 kilos para exportación. Estos novillos tienen en sus madres una cruza de Angus con Shorton y finalmente con Charolais, pero con animales Charolais de un rodeo también muy moderado de tamaño, desarrollado a tal fin para hacer novillos. Estos novillos, hay novillos de este tamaño y con este grado de terminación que es óptima. Estos novillos en general nunca sobrepasan los 500 kilos con la terminación que ustedes pueden apreciar aquí, los 500 kilos de peso. Eso habla de la moderación, tanto de sus madres como de los padres Charolais. Es un rodeo, digamos, interno, desarrollado en un establecimiento de esa manera para usarlo en cruzamientos de esta manera. ¿Cuál es la propuesta entonces? Para llevar un rodeo, un rodeo de cría en base a lo que hemos hablado en parte y a otras características que nos restaría desarrollar. Programar los trabajos con anticipación, con la mayor anticipación posible, planificarlos y programarlos con la mayor anticipación. Esto pueden ser varios meses de antemano, fijar un calendario, prestar atención a nutrición, sanidad y manejo. Nutrición, sanidad, revisar los toros, clasificarlos, evaluarlos, observarlos, entrenar a la gente en la observación de los toros en el momento de los servicios es muy importante. Finalmente, quien está en la recorrida de todos los días es quien nos puede decir si los toros realmente hacen un muy buen trabajo o no. Identificación mediante, ¿no? Ordenar y estacionar los servicios, trabajo no menor. Es preferible tener más de una estación de servicio corta, pero no una sola estación de servicios muy larga. Esta es la mejor forma de ordenar
y que permite estacionar con el tiempo definitivamente el periodo de servicios. Inseminar y ATF, inseminación artificial a tiempo fijo, por todas las bondades que ofrece esta técnica, no solo en cuanto al mejoramiento genético, sino en cuanto a la productividad y al ordenamiento de los rodeos. Y aquí una observación, IATF más repaso con toros acorde, quiere decir toros repaso de la mejor calidad que estén al alcance de la mano de cada uno de ustedes o de quien estén montando un hato ganadero o ya lo tenga desarrollado y lo quiera seguir mejorando. En otras palabras, no despreciar al toro de repaso. En la medida de lo posible, si estamos en un plan de mejoramiento, también debemos incluir en el mejoramiento al toro de repaso por el trabajo que le compete realizar en el rodeo. ¿Cómo debería ser y cómo va a ser la cría y la ganadería del futuro? Fijarse objetivos, muy importante, es el punto de partida, uno de los puntos de partida luego del análisis del sistema de producción, planificar, presupuestar y ejecutar. Y luego medir, evaluar y comparar. Pero es tomar información, lograr información y tener elementos y números que nos permitan justamente evaluar y comparar. Seleccionar. Esta es la acción clave una vez que tenemos la información. Mirarlas a las vacas, evaluarlas, mirar las buenas, mirar las preñadas, pero también mirar las que no resultaron preñadas, por ejemplo, en el tacto. Las que no destetaron un ternero en realidad deberían ser miradas solamente para mandarlas a la faena en la medida que sea posible. Pero eso es seleccionar. Esta acción es casi determinante. Incorporar tecnología, como es por ejemplo la IATF. IATF, tiempo fijo. Después vemos qué le vamos anexando. Pocos días de trabajo en términos de días. Puntualmente se puede realmente mejorar marcadamente un rodeo. Es el objetivo. Gastar en base a presupuesto, no es gastar menos, gastar en base a presupuesto. Y comercializar de la mejor manera posible, que suele ser un cuello de botella en la mayoría de los países. La comercialización del ganado. Para producir hay que reproducir. Primero tienen que nacer muchos terneros, lo dijimos al principio. Para producir hay que reproducir. Para tener volumen y calidad hay que trabajar en selección y en cruzamientos. Eso es lo que nos permite aportarle calidad a nuestro producto. Cuando el biotipo se estabiliza, selección, el producto se uniforma. La calidad de ese producto aumenta. Y la comercialización de ese producto, por lo general, se facilita. Y aquí quiero agregar algo que escuché del licenciado Iriarte, un reconocidísimo analista de mercados de nuestro país y de países vecinos, y de otros países también, que tomó, no recuerdo ahora de dónde, esto de la orina de vaca y esto que vemos aquí, los hindúes bebiendo orina de vaca por sus efectos, entre comillas, mejoradores en general del organismo de los humanos. Quizás en este momento nos podría dar una mano con todo esto de la pandemia, quizás valdría la pena hacer alguna prueba, quizás. No, solamente esto como un agregado fuera ya de tema, desde de lo productivo, realmente despertó mucha curiosidad y en alguna medida esto resultó gracioso porque por sobre todas las cosas llama la atención. Pero si esto es así, no deja de ser un valor agregado de nuestras queridas vacas. Lo más difícil de las cosas fáciles es hacerlas. Por lo tanto, manos a la obra y a tratar de hacer
esas cosas fáciles por el bien de la ganadería, por nuestra ganadería, de la ganadería de cada uno de nuestros países y de todo Sudamérica. Señores, muchas gracias por vuestra atención. Estoy abierto a las preguntas según dispongan los moderadores, Mauricio y Giovanni, y muchas gracias.